Muy buenas tardes, buenas noches para algunos. El Señor me los bendiga rica y abundantemente en esta hermosa hora. Hoy, al igual que en otras ocasiones, vamos a estar tocando un tema que va acorde con la situación actual, de cómo se están presentando las cosas, porque como dije en el video anterior, esta situación de confinamiento ha sacado a relucir en algunos lo mejor y en otros lo peor de sí mismos. Se vienen presentando situaciones en las cuales muchos no entienden por qué el comportamiento de algunos en medio de esta pandemia. Y tenemos que tener en cuenta muchos factores que podrían estar afectándonos y que hay situaciones como por ejemplo la depresión, que es de lo que voy a estar hablando en esta tarde, pero voy a mirarlo desde un punto de vista bíblico, porque hay muchos pastores que estudian psicología y quiero dejar claro que no tengo nada en contra de la psicología. De hecho, pienso que es una ciencia muy buena. Tengo una sobrina que es psicóloga, muy buena psicóloga, y la quiero mucho, pero ellos saben que yo cuando voy a predicar me gusta expresar lo que debe ser según la Biblia. Entonces, la psicología no es cristiana, no es una ciencia cristiana como muchos quieren hacerla ver. La psicología es una ciencia natural. Sí hay psicólogos cristianos, que es muy diferente porque ese tipo de psicólogos van a aplicar la psicología desde el punto de vista bíblico. Y es una bendición cuando eso sucede. Pero cuando el psicólogo es ateo o tiene desviaciones sexuales y ese tipo de cosas, va a querer aplicar la psicología en base a lo que él es. Y allí va a haber un choque con la palabra de Dios. Por lo cual, nosotros como cristianos no podemos hacer una mezcla de psicología y Biblia, porque en muchas ocasiones van a chocar. Ejemplo, la Biblia dice que a los niños hay que corregirlos con vara para que ellos puedan seguir en la presencia de Dios. No, en cambio, la psicología dice que no hay que maltratarlos. Un psicólogo dice, no, si el niño quiere ver muñequitos todo el día o quiere estar jugando su Nintendo todo el día, o su Xbox, que es lo que más se escucha, o PlayStation, déjenlo que juegue todo el día, no lo molesten para que no interrumpan su libre desarrollo. El psicólogo secular o mundano puede decir, no, si el niño tiene tendencias homosexuales, tienes que dejarlo que desarrolle su libre personalidad. Entonces, pero cuando un psicólogo es cristiano, sabe que eso va a chocar con la palabra y entonces tiene que aplicar correctamente lo que dice la Biblia. No sea que por querer aplicar una ciencia esté dejando de lado la palabra de Dios. Y nosotros, como cristianos, estamos en la obligación de siempre darle prioridad a las escrituras por encima de cualquier ciencia, llámese derecho, medicina normal, o en este caso psiquiatría o psicología, porque en muchas partes, como les dije ya, va a chocar con las Sagradas Escrituras. Entonces la depresión vamos a mirarla desde el punto de vista bíblico, porque hay muchos factores que inciden en que las personas sean afectadas, y muchos de nosotros vamos a estar siendo afectados o hemos sido afectados, porque esa es la cuestión, que si tú que vas a ver este video dices, no, eso que me afecte algo, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. No, déjame decirte que la depresión es un estado de ánimo en donde una persona de cualquier edad se puede sentir triste, melancólica, infeliz, abatida o derrumbada. ¿Y eso por qué? Porque hay situaciones, como les dije, que van a incidir en su estado de ánimo. Es decir, la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, la situación de las otras personas, la situación de un familiar muy querido o de una persona muy allegada, van a afectar
el estado de ánimo de una persona, que de pronto puede estar bien, pero al ver la situación de las otras personas en las cuales ella no tiene la capacidad de resolver el problema, va a entrar en un estado de depresión que puede afectar no solamente a ella, sino todo su entorno familiar. Entonces tenemos que tener cuidado cuando ese tipo de situaciones se presenten y vamos a estar viendo, en base a las escrituras, cómo resolver estas situaciones, porque lo importante de esto es descubrir el problema y también cómo tratarlo y cómo resolver el asunto. La mayoría de nosotros en algún momento nos hemos sentido así durante alguna etapa de nuestras vidas. Y cuando ese estado de ánimo es muy recurrente, la psicología lo dictamina como una enfermedad o trastorno mental. Cuando es muy recurrente, cuando la persona permanentemente presenta esos cuadros de depresión, de apartarse a solas, de volverse agresiva, entonces ya la psicología dictamina eso como una enfermedad patológica, o muchas veces dicen que eso hace parte de los genes de la persona, porque ustedes saben muy bien que cuando uno va al médico, el médico le hace un cuadro familiar, le comienza a hacer preguntas si uno sufre de depresión o de la presión arterial, perdón. Le hace una pregunta y dice, ¿ustedes en su familia hay alguno que haya sufrido de la presión arterial? Y comienzan a hacerle un cuadro y dicen, no, entonces si ellos sufrieron, tú también vas a sufrir, porque eso está en tus genes. Y entonces en este caso también los psicólogos argumentan que muchas veces la depresión también hace parte de una genealogía en las personas. Si en sus antepasados hubieron personas que sufrieron de depresión, de cuadros de depresión, también dicen ellos es muy factible que esa persona pueda sufrir en la actualidad. ¿Por qué? Por la raíz familiar en la cual se originó también la depresión. Entonces vamos a estar viendo los síntomas de la depresión y luego comenzaremos a desarrollar el tema, porque es muy importante que sepamos de qué estamos hablando. Y en esta semana yo estuve viendo un pastor que es psicólogo, y el hombre comenzó a hablar de la palabra, comenzó a hablar de su parte psicológica. Muy bueno el tema, pero no tocó las escrituras. En 40 minutos que lo estuve escuchando, no tocó ni un versículo bíblico, y es allí donde yo digo que están fallando muchos pastores que han estudiado psicología, pero no están aplicando las escrituras y quieren resolver los problemas en base a la psicología. Y vamos a ver que hay veces que los problemas de depresión suelen ser también producidos por demonios. No todas las veces que una persona esté deprimida no va a ser por lo que esté sucediendo en su entorno, sino que hay personas que rechazan a Dios, que buscan sumergirse en otros temas diferentes a las escrituras y terminan siendo afectados por demonios. O sea, no todos los problemas psicológicos son originados por el entorno o por las cosas que suceden a su alrededor, sino también hay muchas ocasiones en donde los demonios toman parte en el asunto y suelen afectar la salud mental de esas personas, originándoles un trastorno mental de agresividad y de todo lo que conlleve a la persona a llevarla a autodestruirse. Entonces vamos a estar viendo los síntomas de la depresión. Entonces, según la parte psicológica, porque me tocó investigar bastante sobre el tema para poder traer este video. Los síntomas de la depresión, dice aquí, que es estado de ánimo bajo o irritable la mayoría de las veces. Ojo, una persona que esté en depresión está en un estado de ánimo bajo o irritable la mayoría de las veces. Usted ha escuchado gente decir, no, es que estoy con la nota baja hoy no me siento bien, hoy me fastidia. A mí no me digan nada hoy porque hoy es el día que exploto. Entonces, eso podría estar siendo originado por un estado de depresión sin que la persona se dé cuenta. Dice aquí, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Dice aquí que algunas personas que están en un cuadro de depresión no pueden conciliar el sueño, se mantienen despiertas, se mantienen en un estado de ansiedad
que no les permite conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un estado de que la persona piensa que en el futuro las cosas van a salir mal o que lo que está haciendo la va a llevar a un fracaso, y entonces eso la conlleva a ella a sentirse mal, y pierde en ocasiones el sueño y en otras a dormir constantemente. Vamos a ver, miren el caso de, por ejemplo, el profeta Jonás. El profeta Jonás, el Señor lo envía a Nínive a predicarle para que se arrepintiera a ese pueblo, pero todos ya conocen la historia del profeta Jonás, que se fue a Tarsis en una embarcación, y cuando van en medio del mar se presenta una gran tormenta y comienzan a mirar la gente que estaba allí por qué le había venido la tormenta, y comenzaron a arrojar los ídolos, los dioses paganos al mar para no perecer. Y Jonás, que estaba enojado, que estaba en un estado, si se quiere decir, de depresión, Jonás lo que hizo fue que se echó a dormir. Todo el mundo espantado, corriendo, y él tranquilito durmiendo, porque no le interesaba. Él sabía de dónde provenía el asunto, y le dijeron: ¿qué haces allí, dormilón? Porque la gente que a veces se deprime no pierde el sueño, sino que pasa durmiendo, y no le provoca más nada sino dormir para desconectarse de la realidad. Entonces, fíjense que no todo puede ser de pronto de lo que sucede en el entorno. Dice aquí: cambios extremos en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Personas que son así, se les puede presentar un exceso de apetito, y comienzan a comer de todo, se engordan, se ponen, mejor dicho, que no les interesa su estado físico, sino a comer, solamente comer dulce, comer de todo. Y en otras, en cambio, lo pierden, y si están flacas se ven gordas. Si están en buen estado físico, ellos sienten que están mal y siguen enflaqueciendo. Entonces la depresión se presenta de diferentes formas en las personas. No todas van a presentar los mismos síntomas. En este caso, fíjese que dice que aquí hay unos que cambios extremos en el apetito. Comer. A otros les aumenta el peso o pierden el peso. ¿Por qué? Porque de pronto, aunque esté comiendo, no engorda. Dice: oye, tú sí comes y no engorda, te comes un cerro de arroz y no engorda, porque es que esa persona tiene un problema en la mente que no lo deja que se lleve a cabo bien el proceso digestivo en su cuerpo. Cansancio y falta de energía. Andan así agotados, andan apagados, no les interesa nada, como dije al principio, con la nota baja. Incluso ya se hace familiar en algunos que dicen: ay, me entró a depre, estoy ya un poco depre. Porque, como digo, cuando empezó la enfermedad de esta pandemia, la llamábamos coronavirus. Todo el mundo hablaba de coronavirus. Luego, ya que se descubrió que le colocaron un nombre, le colocaron COVID-19, y todo el mundo hablaba de COVID-19, pero ya ha ido transcurriendo el tiempo, se ha hecho tan familiar la enfermedad que ya algunos le dicen el COVID. Incluso se está hablando de que hay personas, mujeres embarazadas, que le van a colocar a su hijo COVID David, COVID Alejandro. ¿Por qué? Porque ya se les hizo familiar. Entonces, como hay personas que presentan cuadros de depresión permanente, ya ellos, cuando están así, dicen: ya me entró a depre. Se deprimen, por ejemplo, porque hoy en día, si está lloviendo, se deprimen. Si hay mucho sol, también les entra la depresión. Se entristecen porque de pronto vieron un animalito en la calle que está todo con peladuras, está en mal estado físico, entonces ya ellos se deprimen. Si de pronto alguien le encuentran en la calle, y usted sabe que hay personas que son imprudentes, van a saludar a alguien en la calle y lo primero que le dicen: oye, tú sí estás gordo. O sea, y si estás flaco, tú sí estás flaco, que estás pasando hambre. Entonces no sabe él cómo esas palabras pueden generar en esa persona un estado de depresión. Entonces cuidemos las palabras al hablar con las personas. No todas las personas asimilan lo que tú le estás diciendo de buena forma. Hay gente que quiere hacer gracia, quiere hacer reír a los demás a costas de burlarse del estado físico de otras personas. Oye, cabezón, oye, tú sí estás orejón, esa ropa te queda fea, mira, no sé qué, y usted los ve a toda hora con la recocha, tratando de divertir a otros, burlándose de los demás. Y usted no sabe que las palabras
no es que tenga un poder implícito, pero las palabras muchas veces, cuando llegan a otras personas, de la forma como ella las asimile, la van a afectar psicológicamente. Entonces, cuidemos nuestro hablar, cuidemos nuestra forma de expresarnos, no seamos imprudentes. Si usted se encuentra con una persona y usted la conoció que era gorda y está flaca, tú que tienes que estarle diciendo por qué está tan flaco, que estás pasando hambre, tu mujer te dejó porque la vez pasada, yo que estoy así un poquito gordito, yo me puse a hacer ejercicios y estaba yo ahí más o menos en la línea, y la gente comenzó a preguntarme que si era que tenía problemas familiares. Y no, simplemente fue que el médico me recomendó que hiciera ejercicio y me adelgacé un poco. Pero la gente siempre coloca en el mismo nivel las cosas. O sea, ellos dicen, no, si esta persona está flaca es porque tiene un problema. Si esta persona está gorda es porque tiene otro problema. Entonces muchas veces no la gordura, no el adelgazamiento de las personas puede ser originado por el estado de depresión, sino porque la persona come mucho, come grasa, come de todo y se puede engordar. Entonces vamos a seguir viendo aquí. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. Cuando las personas entran en un cuadro depresivo, y se ve muy a menudo, he conocido casos, se sienten culpables por lo que, como les dije al principio, por lo que ellas pudieron hacer por otros y no lo hicieron. He visto personas que dicen, no, lo que me sucede me lo merezco, porque yo no hice caso a lo que me dijeron. Entonces, ¿qué pasa? De que ese tipo de personas se sienten culpables por lo que pasó en épocas anteriores. Ejemplo, si esa persona se comportaba mal con su padre o su madre y ellos fallecen, entonces ellos llevan un sentimiento de culpa permanente porque no se portaron bien con su papá y su mamá. Y eso lo lleva a un estado de depresión que la persona se encierra en sí misma, no le da libertad, no se siente con gozo, todo le molesta y eso le afecta en su relación familiar. Incluso he visto parejas que la separación con su cónyuge lo ha llevado a un estado de ánimo de que no busca más nadie, no le interesa más nadie porque ella califica a las personas, a todos los hombres los mete en el mismo saco, dice, no, todos se comportan igual. He visto personas que dicen, no, voy a quedarme soltera, o voy a quedarme soltero porque la mujer de mi hermano se la hizo y todas las mujeres son infieles. O aquella dice, no, yo no busco marido, no busco esposo, porque el esposo de mi hermana, o de mi prima, o de mi tía, se porta mal, es un patán, la trata mal, entonces yo no voy a buscar hombres para que me traten igual. Entonces, como les digo, no todos los comportamientos son iguales. O sea, no quiere decir de que si tu cuñado se ha portado mal con tu hermana, no quiere decir que todos los hombres se van a portar mal con las mujeres. Sabemos hombres que tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos con nuestras esposas, fallamos como seres humanos que somos, pero no quiere decir que el comportamiento de unas personas es el derrotero a seguir para que todos se comporten igual. Entonces tenemos en cuenta que la línea de conducta de una persona no es la misma en todas. Entonces no tienes por qué dejarte afectar porque tú ves situaciones a tu alrededor y crees que en el futuro te puede pasar igual. O sea, no pienses tú que vas a fracasar porque el que está a tu lado o al que tú conoces fracasó, a ti también te va a pasar igual. Entonces vas a tomar la decisión de no hacer nada porque te podría suceder igual que a la persona que tienes tú como punto de referencia. Es tremendo, ¿no? Entonces, viendo estos síntomas que también dice dificultad para concentrarse, son características o síntomas de una persona con cuadros de depresión. Dice movimientos lentos o rápidos, inactividad de las actividades usuales. O sea, hay personas que como entran en el cuadro de depresión, lo que ellas hacen habitualmente, de un momento a otro dicen, no, ya no hago más nada de eso, ya no me interesa hacerlo. Pero venga, si te está yendo bien, mira, no me interesa. Y se encierran y dicen que no y dejan todo tirado porque entran en un estado de depresión.
Sentimientos de desesperanza y abandono. Siente que nadie las quiere, que no son importantes para nadie, que no le interesa a nadie, pero eso es un mundo que se crea a la persona en su imaginación, en su mente, sin ser así. Hay veces que realmente es porque a la gente no le prestan atención, los tienen en poco, los tiran a un lado, nadie les presta atención, pero en ocasiones, sin ser así, la persona se crea ese mundo imaginario y siente que todo el mundo está en contra de ellas o que las está abandonando. En este caso vamos a ver también, dice, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Dice que la persona que está en ese cuadro no siempre va a pensar en el suicidio, sino que se le vienen pensamientos en su mente de desear la muerte. Y eso es muy habitual en las personas con cuadros de depresión, e incluso cuando ya el problema es muy grave, las personas recurren al suicidio en un momento de depresión. Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual. Dice que lo que habitualmente hace a esa persona feliz llega un momento en que ya no le interesa más y deja todo, tira todo por la borda. A otro ni siquiera la actividad sexual le interesa, se la pasa durmiendo, se la pasa pensando en los problemas futuros y deja todo, y eso lleva ¿a qué? A la destrucción del matrimonio. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del rey Saúl. Por eso es que les dije al principio que no todos los casos que se presentan son por problemas que están alrededor. Y si son por problemas que están alrededor, también son influenciados por demonios. El caso del rey Saúl en 1 Samuel 16, anótelo, 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 al 18. Vamos a estar leyéndolo aquí. Vamos a leerlo aquí. 1 Samuel capítulo 16, del 14 al 18. Ahí usted lo tiene ahí, vamos a leerlo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces vamos a ver el caso de Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl tenía una misión de parte de Dios, desobedeció a Dios, y cuando eso sucedió, el profeta Samuel le dijo que Dios lo había desechado y que se había buscado uno mejor que él. Esa noticia produjo en Saúl, un estado de depresión, que él estaba aferrado al poder. Imagínese usted que de pronto esté en una empresa, esté laborando, tenga un buen sueldo, tenga planes a futuro, tenga un ascenso allí prácticamente a puertas de que lo asciendan, y de un momento a otro le dicen a usted: no, señor, usted no va a seguir trabajando. Usted trabaja hasta tal día. Yo creo que la persona que está trabajando hace planes para el futuro, se prepara, dice: no, ahora que me esté ganando más plata, hago esto, compro mi casa y todo se le va a derrumbar. Yo creo que ese fue el caso de Saúl. Saúl tenía un reinado, y al enterarse de que ya no iba a seguir siendo rey, que Dios había escogido a otro mejor que él, entró en un cuadro de depresión, y no solamente entró, sino que los demonios vinieron, espíritus malos que Dios permitió que llegaran y lo atormentaban. Se volvió agresivo y llegó hasta intentar asesinar a David. Cuando David dice que cuando David le tocaba el arpa, los demonios se calmaban. Es por eso que usted ve personas que dicen: ay, yo no sé estar sin escuchar alabanza.
y se la pasan escuchando alabanza, pero ¿para qué? Para calmarse. Porque ellos dicen, me siento bien cuando escucho las alabanzas. Y hoy en día es difícil que usted sepa quién es cristiano y quién no, porque usted, cualquier mundano, cualquier persona que no conoce de Dios, lo ve usted escuchando las alabanzas cristianas y usted piensa que es cristiano. Por ejemplo, por aquí por mi casa pasaba un gordito toda la semana, todos los días y pasaba con una música, con unas adoraciones, y yo decía, ese gordito es cristiano. Yo casi hasta lo saludo y casi le digo, varón de Dios, porque a veces uno se equivoca. Pero un día para otro pasó con un disco de Diomedes en el celular, y después pasó con una salsa. Y yo, mira eso, yo pensando que era cristiano porque lo escuchaba escuchando adoraciones en el celular. Y así pasa con muchas personas, y ellos quieren calmar su estado de ánimo escuchando alabanzas, porque dicen que la adoración y la alabanza le calma la ansiedad o lo que ellos tienen por dentro. Entonces, en este caso eran demonios que atormentaban a Saúl, y dice la palabra que David le tocaba el arpa y los demonios se calmaban. Entonces déjame decirte, si tú estás en un estado de depresión y te pones a escuchar música secular, música de Diomedes, música de la viejita, música esa que llaman música retro, para calmarte, para sentirte bien, así no vas a conseguir. Porque aquí David no le tocaba canciones de Diomedes a Saúl. David no estaba tocando una carrilera, una ranchera. David tocaba salmos. Salmos que él mismo componía y se los cantaba al rey Saúl, y el rey Saúl, los demonios lo dejaban de atormentar. Pero una vez dejaba de escuchar las alabanzas, las adoraciones de David, nuevamente regresaban y lo atormentaban. Fue algo muy triste para nosotros que somos temerosos de Dios. Sabemos que una persona que haya tenido una comunión con Dios y esté en un estado de esos, ya no le queda esperanza, y van a terminar recurriendo al suicidio, como lo hizo el rey Saúl, que recurrió aún a los brujos para recibir de parte de Dios una palabra y no la consiguió. Entonces, tengamos mucho cuidado de dar un dictamen, decir que toda la depresión es proveniente de las circunstancias de tu hogar, sino que hay veces que son demonios, porque la persona está consultando libros, está viendo películas de terror, y los demonios entran y le hacen sentir, le hablan al oído, le dicen a la persona que no vale nada, que se sienta poco, que como está ella es menos que todo el mundo. Si la persona es gorda, le dice que está muy gordo, que se vería mejor si está flaco. Si es flaco, le dice que está muy flaco, que se vería mejor viéndose gordo. Si es de color negro o afro, como dicen ahora, dice, ¿por qué no naciste blanco? Dios no te ama porque te pudo hacer blanco y naciste fue negro, y la gente te rechaza porque tú eres negro. Si eres blanco, dice, oye, porque yo no nací con el color de piel trigueño, ahora yo así blanco, me dicen rana platanera, no sé qué cosa. Entonces la gente entra en un estado de ánimo en que va a terminar renegando de Dios y va a terminar deseando la muerte. Entonces, si la persona tiene problemas y el diablo le incita, le dice, le habla de una u otra forma, no solamente de pronto en el oído, de pronto a través de la persona que te dije yo que es imprudente, llega y le dice, oye, tú no sabes hablar, tú te enredas al hablar. Entonces dice la persona, ¿verdad? ¿Yo para qué sigo grabando si yo me enredo cuando hablo? Yo no sé pronunciar tal letra. Entonces lo que el diablo quiere es llevarte a un estado en que dejes de hacer lo que estás haciendo bien, para que te sientas un fracasado, para que sientas que no vas a llegar, que no vas a alcanzar las metas que te has propuesto. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, para que Dios tome control del asunto y nos pueda llevar a un feliz término. Entonces vimos el caso del rey Saúl, vimos los síntomas y las características de la depresión, y vamos a ver ahora una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Dice, ¿puede la depresión atacar a un siervo o hijo de Dios? ¿Usted cree que un hombre de Dios se puede deprimir? Porque cuando eso sucede, muchos dicen, no, es que tú no confías en Dios, te falta fe. Pero vamos a ver, según la Biblia, cuando se presentaron esos casos, que no era por falta de fe, sino que es una situación que puede afectar a cualquier persona, ya lo dije, de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier raza, de cualquier condición política, de cualquier forma, esa persona puede ser afectada por la depresión. Pero no solamente vamos a ver cómo afecta, sino al final vamos a ver cómo
combatirla y cómo hacer para que Dios tome control del asunto y salgamos victoriosos, porque eso es una situación difícil y nos lleva y nos va a hacer tener problemas en el empleo, en el hogar, y el diablo de seguro está en medio del asunto. Eso no cree usted que la depresión viene nada más por venir. El diablo llega e incita a las personas, revuelve las cosas y le hace ver todo diferente. ¿Para qué? Para destruir nuestros hogares, nuestra familia y cualquier plan que tengamos, y mucho más si nuestros planes van dirigidos al Señor. Ya continuamos. Bueno, como veníamos viendo, vamos a estar viendo, por ejemplo, el caso del profeta Elías. Vamos a leer en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 5, verso 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esa historia la podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos de 17 al 46. Y Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Hay unas situaciones que se presentaron con el profeta Elías, que no voy a leer porque ustedes saben que el tiempo en este medio es corto. Entonces quiero llevarlos para que ustedes lean. La idea es que ustedes lean y analicen. No que se le den todo masticadito, porque muchas veces quieren es que uno les diga todo, pero entonces léanlo y analicen el tema para que ustedes se den cuenta de lo que pasaba con el profeta Elías. El profeta Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué era pasiones? Pensamientos como los nuestros. Hoy podemos estar bien, podemos estar gozosos, y mañana podemos estar llenos de rabia por una situación que nos puede afectar. En ese caso, el profeta Elías dice la palabra que cuando el pueblo de Israel estaba inmerso en la idolatría, porque el rey Acab se había casado con Jezabel, una mujer, una hija de un sacerdote pagano, era una princesa, y se casó con el rey de Israel y trajo todos sus ídolos y los implantó en el templo que ellos habían construido en Samaria, y tenían, entonces ya la gente hizo una mezcla de ídolos, muñecos que adoraban ídolos, imágenes. Hicieron una mezcla, y dice la palabra que se fue propagando mucho esa adoración de imágenes, de ídolos, de dioses paganos. Y el profeta Elías al profeta Elías lo veían como el enemigo de ellos, porque les decía que se apartaran de ese pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que el profeta Elías convocó a los 450 profetas de Baal y otros 400 profetas paganos que eran súbditos de Jezabel. Los convocó en el Monte Carmelo y les dijo que para demostrar quién era el Dios verdadero, hiciera un altar en medio de la sequía que él había profetizado. Mira eso, el profeta Elías profetizó, dice aquí que oró y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense que alguien diga, no va a llover sino durante tanto tiempo, y se den las cosas. El profeta Elías tenía esa característica. Hacía descender fuego del cielo. Era un hombre muy usado por Dios. Es conocido en la Biblia como el profeta del fuego. Entonces, un hombre que era poderoso en las manos de Dios. Y convocó a todos esos Baales, a esos profetas de los Baales. Hizo un sacrificio. Incluso él se burlaba, con sarcasmo le decía, oiga, que llamen a sus dioses para ver que les respondan con fuego. Porque él les dijo, lo retó, dijo, si el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y al pueblo de Israel, que estaba convocado en medio de la situación, ya se puede imaginar usted una multitud grande alrededor de ese reto que Elías le hizo a los profetas falsos. Y les decía a ellos, quizás sus dioses estén durmiendo, se burlaba de ellos y todo. Hizo una zanja alrededor, le echó agua en medio de la sequía. Dice, porque si se prende esto, van a decir que fue que yo traje un fosforito por aquí, una candelita, y le eché y se prendió. Lógico, en ese tiempo no había fósforo, pero estoy trayéndolo a la actualidad. Entonces sucede que ellos se sajaban, se hacían cortaduras, se latigaban y todo para ver si de pronto los dioses les respondían, y no respondieron, porque solamente hay un Dios verdadero, y es
Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces resulta que cuando Elías ora, desciende fuego del cielo y le dice al pueblo que hasta cuándo van a estar divagando en dos caminos, que si ellos creen que Dios es Dios, que lo sigan, y si creen que los Baales son dioses, que sigan a los Baales, porque a Dios no le gustan los términos medios. Esa gran victoria lo llevó también a que a él degolló a los 450 profetas falsos de súbditos de Jezabel. Luego de eso, Elías sube al Monte Carmelo nuevamente, ora a Dios y llueve torrencialmente. Esas dos cosas, dos grandes victorias, el nombre de Elías estaba, mejor dicho, de boca en boca. Era un profeta de Dios muy respetado. Pero una noticia de parte de Jezabel que le dijo que así como él le había hecho a sus súbditos, le iba a pasar a él, o sea, lo iba a matar. Llevó al profeta Elías a un estado de depresión, que caminó por 3 días y se metió en una cueva, no quería comer y deseaba hasta la muerte, porque se sentía solo. Sentía que él era el único profeta en Israel, siendo que Dios dice que tenía 7,000 profetas que no se habían postrado delante de los Baales. Pero él se sentía solo, él se hizo un cuadro en su mente de que él era el único, porque todo el mundo lo rechazaba. Lógico, sí lo rechazaban porque no era un hombre que se mantenía dentro de la sociedad, sino que se mantenía huyéndole al rey, porque el rey lo veía como un enemigo. Entonces toda esa situación, el entorno en que él se movía, lo llevó a un estado de depresión, que deseó la muerte, y Dios le dijo que escogiera a Eliseo como sucesor, porque lo iba a trasladar. Luego de eso, Dios escoge a Eliseo, y el profeta Elías dice que fue al cielo en un torbellino o en un carro de fuego, y pasó por un momento de depresión, como puedes estar pasando tú, o como puedes pasar tú de un momento a otro. Porque esta es una situación que va a afectarnos a todos. Y en medio de este confinamiento, como les dije al principio, hemos sacado muchos a relucir lo mejor y otros lo peor de nosotros. Personas que de pronto están acostumbradas a andar en la calle, al sentirse encerradas, comienzan a pelear con el esposo, con la esposa, con sus hijos, con sus nietos, se tornan agresivos, no les interesa nada, todo les molesta. El que está en la casa, que de pronto está acostumbrado a llevar una rutina diaria de salir a donde los vecinos, al no poderlo hacer, se ha sentido encerrado, encuartelado, y se ha tornado también agresivo. No se le puede decir nada porque responde con 3 piedras en la mano, y entonces muchos hogares se están destruyendo en medio de esta pandemia. No los está destruyendo el coronavirus, los está destruyendo la depresión y la ansiedad que los que están manejando, porque no se han dado cuenta que el diablo obra en medio de todas esas cosas. El psicólogo no te va a decir que es el diablo. El diablo, lógico, la depresión viene por situaciones externas que nos afectan, pero los demonios, al igual que como cuando los borrachos, las borracheras, las orgías, son obras de la carne, pero los demonios las incitan, las promueven para que la persona entre o caigan en ese pecado y luego poder destruirlos. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de situaciones. La palabra dice en Lucas 12:29, una recomendación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. La persona que está ansiosa es una persona que tú puedes hablar con ella como tú quieras. Le puedes hablar de buena forma, le puedes hablar con las escrituras, la puedes intentar motivar con lo que más le guste, que no te va a prestar atención. Y es allí donde el Señor tiene que entrar a tomar parte en el asunto. Es cuando tú te tienes que rendir delante de Dios y pedir ayuda al Señor. Porque por tus propios medios no vas a poder sacar a una persona que esté en un cuadro depresivo de ese entorno. Tú tienes que pedirle ayuda a Dios. Hay momentos en que tú con tus fuerzas no vas a poder hacer nada. Es el mismo Dios, como dice en Eclesiastés 9:10, dice que lo que tengas a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Cuando ya tus fuerzas no alcancen, veas que no eres capaz, pídele a Dios ayuda y Él te la va a brindar. Créeme que Dios no te va a dejar inmerso en la depresión, no va a permitir que el diablo te destruya,
que el diablo te destruya a ti o destruya a un familiar tuyo o a un ser querido, porque lo que le suceda a él te va a afectar a ti. Cuando una persona entra en un cuadro de depresión, no solamente está siendo afectada esa persona, se está afectando todo el cuadro, el entorno familiar. El papá, la mamá, los hermanos, los que están allí, que aprecian a esa persona, se van a sentir mal, se van a sentir culpables por la situación de esa persona. Y si tú no entiendes que es Satanás que también toma parte en el asunto, te vas a llenar de culpa y vas a entrar tú también en un cuadro de depresión, y eso va a agrandar más el problema. Por ejemplo, el rey David. Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco del rey David. En segundo libro de Samuel, vamos a mirar qué dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Vamos a ver qué dice. Que, como le dije al principio, hay una parte que dice que la depresión muestra desinterés por cosas que habitualmente realizamos. Todos sabemos que David estaba huyendo del rey Saúl porque el rey Saúl lo quería matar. El rey David estaba en una cueva, en la cueva de Adulán. Y dice David en el versículo 14 de segunda de Samuel, capítulo 23, dice: David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? O sea, David comenzó a desear algo, a desear un poco de agua fresca. Me imagino yo que era en el lugar donde él se sentaba a componer los salmos para Dios, cuidando sus ovejas, y ahora se sentía perseguido, se sentía en una cueva, rodeado de 600 hombres, dice que eran amargados, atribulados de ánimo, endeudados. Lo peor de la sociedad estaba con David en ese momento. Entonces, David, que estaba siendo perseguido, estaba angustiado, y los demás con problemas. Ya se puede imaginar el estado de ánimo que estaba presentando, el cuadro de depresión en que entró el rey David. Y dice él que estaba, le vino un deseo por tomar un poco de agua fresca. Y dice aquí que 3 hombres de él fueron, irrumpieron en la guarnición de los filisteos y tomaron el agua y se la trajeron a su rey. Porque ellos sabían que él era un hombre vehemente, un hombre que cuando explotaba hacía lo que tenía que hacer y no medía las consecuencias. Entonces ellos, como querían tener a su rey, le trajeron el agua para que se la tomara para complacerlo. Pero cuando él llegó, arrojó el agua al piso. Dijo: no me la voy a tomar porque no puedo tomarme esta agua, siendo que fue traída por ustedes estar exponiendo sus vidas. Entonces, viendo esta parte psicológicamente, eso no es más que un cuadro de depresión. Algo que le interesaba, porque hay personas que quieren tener una camisa y ven la camisa en el almacén y dicen: esa camisa me la compro. Ya, y se imaginan dentro de la camisa, si les gusta usar corbata, con su corbatín de tal color, con el pantalón tal, y ellos se imaginan caminando por la calle con su camisa, y cuando la compran dicen: ya no me gusta. Ya, la tiran ahí en el caneco y no se la ponen. Porque así sucedía también con David. Dice que deseó el agua, se la traen y la arroja al piso. No se la toma. Yo creo que los que se la trajeron, la mejor manera de agradecerle era que se lo hubiese tomado. Es como cuando le damos gracias a Dios por los alimentos. Dice: Señor, gracias por este alimento. Señor, bendícenos, que nunca falten en mi hogar. Entonces, cuando lo pruebas, dices: no, esta comida está como salada, sabe a raro. No, me hubiese gustado que le hubiese echado un poquito de azúcar. Entonces, medio lo picas y lo tiras por allá. Ahí no agradeciste nada al Señor, porque no estás dándole gracias. Le diste gracias con la boca, pero con tus actitudes le estás demostrando a Dios que no estás siendo agradecido. Entonces, hay que tener en cuenta la situación que se puede presentar cuando uno, por de pronto querer hacer algo supuestamente para Dios, pero también podemos ofender a los que están a nuestro alrededor, que lo hacen con todo corazón. Entonces, vamos a ver. Salmo 55. Estamos viendo al rey David. Salmo 55. Vamos a ver rapidito. Salmo 55. Del 1 en adelante. Hay un momento en el versículo 6. Léalo del 1. Salmo 55 del 1 al 8. En el versículo 6 usted va a encontrar esta frase. Dice: y dije, dice David, y dije:
¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. ¿Cuánta gente en un estado de depresión dice, yo me quisiera ir lejos? Quisiera coger mis maletas y largarme y dejar todo tirado. Porque se sienten oprimidos, con ansiedad, porque ven que las cosas no se están dando, porque ven que las cosas en vez de ir llegando a buen término, se están poniendo peor. Cada vez que nosotros vemos un noticiero, vemos que de pronto ya tenemos la esperanza de que llegar a la vida normal, a la vida diaria, y vemos el noticiero y dicen, no, están aumentando los casos de COVID-19, esto se está poniendo peor, pueden cerrar la ciudad, con los colegios van a abrir y nuestros hijos van a estar expuestos al virus. Entonces todo eso lleva a uno en estado de ánimo, de ansiedad, que llega el momento que dice, hombre, ojalá pasara lo que tenga que pasar y ya, hombre. Por eso, porque es que es la opresión que viene y los demonios que están rondando, dicen, mira, ve, el futuro que tú te imaginabas que era bueno, viene lo peor, están las cosas más graves y tú no vas a llegar a ninguna parte. Tus hijos no van a alcanzar sus metas. Tus hijos van a ser unos fracasados. Entonces uno como padre, si le presta atención al diablo, termina creyendo la malicia del diablo y piensa que sus hijos no van a llegar a ningún término. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, tú tienes que pensar que tus hijos van a lograr sus metas, que tus hijos están en manos de Dios, que si tú, cuando ellos nacieron, se los presentaste al Señor, créeme que el Señor los va a guardar. Los va a guardar y los va a llevar a un feliz término porque Dios guarda, reclama lo suyo y cuida de los suyos. Por eso mis hijos están en las manos de Dios y yo sé que Dios los guarda, Dios los bendice y Dios nos va a llevar a un feliz término. Porque si está la cuestión grave, porque efectivamente está grave y delicada, pero estamos con el Señor y con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces el rey David llegó a un momento que dijo que quería tener alas y volar y se le acabarían los problemas. Así también hay mucha gente que dice, yo quiero irme lejos y olvidarme de todo. Entonces cuando se acuerda que no tiene dinero para irse para ningún lado, se le pasa. Dice, no, ya, ¿para dónde voy a coger si no tengo un peso para dónde irme? Si antes allá voy a estar peor. Entonces mejor quédate allí donde estás. No busques problemas. Trata de amoldarte a la situación. Y créeme que esta pandemia no es eterna. Esto tiene un término, tiene una temporada. Y Dios ya estableció el tiempo, el día y la hora en que se va a acabar. Y vamos a aguantar. Esto es de aguante. Esto es de sostenerse en pie delante de Dios y seguir adelante. Entonces, si has tenido esos pensamientos de volar, de irte lejos, así como el rey David, sin justificación, porque hay veces que hay motivos que justifican eso, pero hay momentos en que hay situaciones en que no hay justificación para pensar así. Pon tus pensamientos en Dios, pídele paz al Señor. Dice aquí, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, o sea, solo. Porque la gente que entra en un cuadro de depresión quiere estar sola, quiere sentirse que nadie la moleste, que no me hablen porque le fastidia que los demás le hablen. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Y termina diciendo, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. O sea, los problemas de tu entorno afectan tanto tu situación que tú deseas lo peor para las personas. Y eso es normal que se presente, pero lo que no es normal es que no busques refugio en la palabra de Dios, sino que busques refugio en el hombre. Porque el hombre te puede dar muchos consejos y pueden ser muy prácticos, pero vas a terminar en ese círculo vicioso de volver a llegar al sitio de partida. Entonces, con el Señor tenemos la ventaja que se puede presentar la depresión en nuestra vida, pero tenemos la victoria porque el Señor nos va a dar las pautas para salir de ese estado, de ese cuadro de depresión. El pueblo de Israel y Moisés, dicen en el Salmo 106, vamos a leerlo, Salmo 106, Salmo 106, versículo 14, dice,
106, 14, estoy buscando el Salmo 102, después dice que 6, 14, aquí está. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Ese cuadro dice que se entregaron a un deseo desordenado. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Dice que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y vamos a ver cuál era ese deseo desordenado que tuvo el pueblo de Israel en medio del desierto. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Mire el deseo desordenado. Entonces, Dios los estaba alimentando con maná. No tenían que trabajar, simplemente recogerlo en las mañanas, bien temprano, y se alimentaban con ese maná del cielo. Un alimento que venía de parte de Dios. Pero llegó un momento en que ellos dicen, no, mire lo que dice aquí. Y la gente extranjera, Números 11, 14. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dicen que renegaron del alimento de Dios porque anhelaban la comida que se comían en Egipto, muy a pesar de que eran esclavos y eran maltratados. Tenían un deseo desordenado por algo que no podían tener en el momento. Porque la promesa era que iban a entrar a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, y que iban a tener alimento de sobra, pero no, en su ansiedad deseaban comer lo que comían en el pasado. Y llegaron a pecar, ¿por qué? Porque estaban renegando de lo que Dios les estaba dando. Y ese pecado de ellos afectó tanto a Moisés, que si ustedes leen hasta el versículo 15, Moisés termina diciéndole al Señor que en vez de esa gente ser una bendición para él, eran como un castigo, o si era que Dios lo aborrecía a él por haberlo hecho llevar a esa gente en medio del desierto. Que si era así, que le quitara la vida. Llegó un momento de desear la muerte Moisés por el comportamiento de los que estaban a su alrededor. Entonces, tengamos cuidado porque nuestro comportamiento puede afectar a terceras personas y las puede hacer entrar en un estado de depresión. Y muchas personas en estado de depresión toman decisiones equivocadas, incluso el suicidio. Cuando la persona no tiene conocimiento de Dios, cuando no tiene temor de Dios, opta por suicidarse, y todos sabemos las consecuencias del suicidio. Los que se suicidan no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, el pueblo de Israel cometió ese pecado. También dice que el apóstol Pablo, en un momento, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, el versículo 22, vamos a leerlo. Hechos 27. Hechos 27. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del apóstol Pablo. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjese que el escritor del libro de los Hechos, que era el médico Lucas, discípulo del apóstol Pablo, dice que habían perdido la esperanza de salvarse. Y dice un dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Y si estos hombres de Dios habían perdido la esperanza de salvarse en medio de una situación que dicen ellos que no veían ni sol ni estrella, antes la tempestad, en vez de amainar, se iba agravando, y ellos perdieron hasta la esperanza de resistir o de pasar esa tormenta. Incluso llegaron a pensar que iban a perder la vida en medio de la situación. Entonces, hay personas que tienen una meta trazada, no se están dando las cosas, se están presentando problemas que lo hacen pensar que no van a alcanzar el objetivo que se propusieron,
llegan a pensar que no lo van a lograr y pueden tomar decisiones equivocadas. Pues aquí la Biblia me dice en Proverbios 13:12, vamos a leerlo, Proverbios 13:12, no hay mejor medicina que la palabra de Dios. 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, que tú estás esperando algo, no se cumple, entras en ansiedad, y si ves que no se dan las cosas, entras en depresión. Y te puedes sentir mal, te puedes sentir frustrado, te puedes sentir derrotado, sin ser así, porque Dios lo que te promete, te lo cumple. Las promesas de Dios que están en la palabra se cumplen. No estoy hablando de las promesas que un profeta, entre comillas, vino y te dijo de que te iba a llevar por las naciones, y hasta el momento llevas 10 años esperando y estás ahí en tu casa, estás en el pueblo, estás en la ciudad, pero no te has movido de allí. Entonces dices tú, no, yo soy un fracasado porque Dios me prometió a través del profeta que me iba a llevar a las naciones, y ni siquiera por Facebook ni YouTube estoy predicando. Entonces no te sientas frustrado, porque las promesas que se cumplen son las que están en la palabra, y Dios está obligado, entre comillas, de cumplirte lo que dice en la palabra, siempre y cuando, si esas promesas están condicionadas a la obediencia, tú estés en obediencia, Él te las cumple. Pero si estás en desobediencia, no esperes que Dios te cumpla, porque Él no va a estar obligado a cumplirle a personas que no están en obediencia las promesas hechas por Él en la palabra de Dios. Entonces, viendo eso, que la esperanza que se demora es un tormento para el alma, entra en calma, entra en quietud, confía en el Señor, que el Señor te va a dar la victoria. Si tienes un hijo rebelde que les has estado orando a Dios para que se convierta a Cristo y antes va peor, no pierdas la fe, sigue predicándole, sigue orando, porque el problema es que a veces predicamos y no oramos. Descansa en el Señor, pon esa carga en el Señor, que hay cargas que tú no puedes con ella. Cuando esas cosas suceden, cuando una persona, tú ves que ni con la palabra, con nada puedes hacer, mi hermano, órale a Dios, que Dios va a tomar cartas en el asunto, y comienza a hacer guerra espiritual, comienza a orar en tu casa para que los demonios huyan y dejen quieta a la persona que entra en cuadros de depresión. Ten fe en el Señor no se olvida de sus hijos, lo que Él te prometió en la palabra lo cumple. Si tu hogar está a punto de derrumbarse, siéntate, habla con tu pareja, habla con tus hijos, porque a veces el problema es menos grave de lo que nosotros pensamos. Hay cuestiones que las podemos solucionar nosotros, y Dios espera que tú lo hagas según tus fuerzas. Cuando ya el asunto se sale de tus manos, encomiéndaselo a Dios, y Dios tomará cartas en el asunto, pero Dios quiere que confiemos en Él en medio de cualquier circunstancia. Nuestra confianza debe estar puesta en el Eterno, para que Él siempre nos cuide y nos lleve a un feliz término, porque el hecho de que estemos vivos hasta hoy, 17 de mayo del 2020, el virus no nos ha tocado, no te ha tocado, no ha tocado a tu familia, ya es una victoria, es una bendición, porque si tú ves las estadísticas, los noticieros, te puedes llenar de pavor y puedes entrar en un cuadro de depresión. Pero ten en cuenta que tú tienes al Rey Jehová de los ejércitos, que te protege con su manto de gloria, cumple las normas establecidas por el gobierno, y Dios te va a guardar y te va a sacar victorioso de cualquier situación que se pueda presentar en medio de esta pandemia. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que la bendición de Dios cubra tu hogar, que la paz de nuestro Rey, la shalom de Dios esté en tu corazón, para que sepas afrontar las situaciones que te pudieran conllevar a un estado de depresión y salgas victorioso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones.